Hola, hola, buenas noches. Ya estamos aquí en nuestro programa Conciencia de Unificación. Y pues ya, qué bueno que nos están viendo o quizá estén en medio del tráfico, ojalá, ¿no? Que acá en la Ciudad de México hay un caos. ¿Quién sabe por qué? Literal. Yo vi dos, ¿eh? ¿Viste dos caos? Dos caos. Y estaban peleándose unos con otros. Imagínense cómo Y uno estaba. pasando por en medio de los caos. Sí, no, pues ni ¿Estará modo. ligado al tema de hoy? Que es a romper paradigmas. ¿Rompemos los caos también? Vamos a romper paradigmas hoy. Sí. Muy bien. Pues yo soy Mayurichi, en Amoroso de Servicio de Luz, y vamos a estar aquí en el programa durante 1 hora, así que aprovéchenos, ayúdenos a compartir y participen sobre todo. Eso. Compartan toda esta transmisión. Y bueno, pues ustedes saben que de repente les damos algún obsequio, ¿no? Sin que se den cuenta. Pero sí, lo ponemos por ahí. Sí. Si ponen Vamos a atención, obsequiar va a haber algo. premio. Muy bien. Pues, y por acá está el director Henry Main. Ese soy yo. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Por allá está Aceret de un fandango. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya hasta tengo canción. Sí, muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí. Por favor, mándenos sus preguntitas. Recuerden que hay que ser participativos y hay que compartir toda la información. Y yo soy Gálata, qué bueno que están aquí. Y pues es un gusto estar con ustedes. Lo logré, llegué. Abrió los caos y llegó, se bajó del medio periférico. Sí, me bajé de periférico. Yo sí hice varias maniobras y lo logré. A romper paradigmas, entonces. Para Así eso estamos es. aquí. Sí, ese es el tema Empezamos de por hoy. lo obvio, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Es una idea o algo que ya tenemos como preconcebido y desde ahí vamos haciendo, pues casi siempre todas las cosas que tenemos ahí ya claras, decimos, es así, y no lo cuestionamos, y lo cuestionamos es como que, ¿y por qué debería de ser de otra manera? Sí. Fíjense que estaba yo analizando el término. A mí me gustan mucho las etimologías. Entonces me pongo a ver las palabras con sus raíces y todas las partículas que tienen que las constituyen. Y el nombre paradigma, el término paradigma, es muy interesante. Viene del griego, y para quiere decir junto, y deigma quiere decir tema o trato, objeto a tratar, ¿no? Aquí, por ejemplo, dicen que es ejemplo o patrón. Entonces, lo que está junto al patrón es un paradigma, es decir, aquella conjunto de reglas y de leyes o de ideas y estatutos que se constituyen como para regir una posibilidad en la vida o en el conocimiento o en la actividad humana. Así que bueno, ¿por qué habría que romper paradigmas? Digan ustedes. Yo creo que a mí me gustaría empezar por, si los resultados que son a partir de esos paradigmas te gustan, pues adelante, ¿no? Pero si no, pues convendría hacer un cambio de paradigma. Y pues si planteamos aquí ya en lo mundano, nos gusta lo que hay a nuestro alrededor, nos gusta este mundo, a lo mejor tenemos que romper muchos paradigmas. Fíjense que un señor llamado Thomas S. Kuhn escribió por ahí de los años 70 aproximadamente un libro fundamental que ha influido mucho en la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia, sobre todo, que es la estructura de las revoluciones científicas. Él utilizaba mucho el término paradigma precisamente, y como su libro tuvo mucho efecto, pues se ha estado utilizando cada vez más el término que antes, pues para mí parecía como palabra de domingo. A mí de niño nunca nadie me enseñó en la escuela el término paradigma. ¿A ti sí? ¿A ustedes sí? No, la verdad es que no. Bueno, a mí no. Entonces, bueno, de repente sale ese libro y cuando yo estaba estudiando filosofía te lo hacen leer porque es un libro fundamental, como decía. Y ahí viene mucho este término y se empezó a usar mucho después. Y pues ahora yo creo que la mayoría de las personas tienen al menos una ligera noción de lo que pudiera significar, a lo mejor si no lo que significa, pero han oído al menos 1 o 2 veces la palabra, aunque no la entiendan. Nosotros la ponemos mucho en boga porque fíjense que es como una actitud ante la vida, ¿no es así? Por ejemplo, viene el 9 de marzo, que es un día que se ha propuesto como un día sin mujeres, ¿verdad? Sí. En protesta al maltrato que se le da a las mujeres en nuestro país, por ejemplo, no sé si en el resto del mundo también, pero está una cuestión que se ha organizado mucho en ese sentido, y es que es como decir que hay un paradigma establecido en el sentido que las mujeres son despreciadas en muchas de sus actividades y de su valor como seres humanos. Aquí en México hay hasta dichos muy despreciativos en ese sentido, así ¿no? Es. Por ejemplo, dicen, lo voy a decir no porque lo piensen, sino para que vean un ejemplo de cómo se le piensa.
que tradicionalmente, que las mujeres son buenas para el metate o para el petate. Entonces, no es ni debe de ser así. Pero ese es un paradigma de machismo en México, por ejemplo. Supongo que en otros países también puede haber una actitud de ese tipo. Bueno, pues las mujeres se rebelan en esto y hacen muy bien. Hay que apoyar esta cuestión, aunque lo pueden hacer como lo están haciendo o de otras formas, y ojalá que lo hagan también de otras formas. Es decir, conjuntando la unificación de las partes, ¿no? No irse contra el machismo nada más, sino, más bien no contra el machismo, contra los hombres como per se. Sin unificar los Contra el géneros, machismo, tal vez, sí, inclusive. pero quería decir contra los hombres per se. Sino que más bien conjuntarse y decir, mira, vamos a llegar a un nuevo acuerdo, vamos a romper el paradigma del machismo, estas ideas conjuntadas acerca de qué son las mujeres, qué son los hombres, cómo deben de comportarse y demás, y vamos a hacer una nueva sociedad, una nueva posibilidad. Y por eso queríamos hablar hoy de a romper paradigmas. Sí, pero claro que va mucho más allá, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo y creo que está muy en boga en México ese tema. En este momento sí. Entonces es igual como empezar a crear conciencia nosotros mismos de realmente hacia dónde queremos ir, porque pues sí, si nos educaron de una forma o ya, pues es la costumbre muchas veces, pues así son las cosas, ¿qué más puedo hacer? Me enseñó algo distinto. Sí. Pero realmente siempre podemos hacer algo distinto desde que nos damos cuenta de qué es lo que está pasando, ya sea alguna situación social o lo que sea, pero podemos ir haciendo esa transformación porque pues en México sí está ahorita mucho esto de la mujer, el hombre, pero se ve mucho esa dualidad. Decimos, bueno, es que si nos maltratan o si ha habido muchos casos ahorita de violencia o inclusive de muertes, dicen, no, pues es que son los hombres los que lo hacen. Pero realmente es eso, más bien ir hacia la unificación y romper ese paradigma de que no es tanto el que el otro nos esté atacando, sino que nosotros, qué es lo que nosotros podemos hacer desde la conciencia, desde la apertura, desde la espiritualidad. Siempre vamos como ir hacia lo más alto, ir hacia esa introspección. Entonces decimos, bueno, no es tanto estar guerrereando, ir sobre el otro en cualquier tema. Porque no funciona. Exactamente. Ya está comprobado que no funciona. Y yo creo que también para dar este paso necesitamos dejar ir nuestra historia personal, nuestra historia como ciudad, como país. Estamos dispuestos a dejar todas esas historias, esas creencias de nuestra madre, nuestros padres, abuelos, etcétera. Romper los paradigmas. Exacto. Porque si nosotros no abandonamos eso y no es que a mi mamá le hicieron o a mi abuela le hicieron o a mi amiga, realmente eso solamente está colaborando para el sufrimiento, pero no está colaborando para la solución. Exacto. Y yo creo que eso sí es muy bueno que lo tengamos en cuenta. Más allá, yo creo que sí hay un momento en el que uno se tiene que desahogar, etcétera y demás, pero sí, no es hacer como hay que enfocarnos que no pasa a la solución. Ajá, ni hacerlo menos, pero exactamente enfocarnos, bueno, ok, ahí está, ahora qué puedo hacer para resolverlo en cuestión o llevarlo hacia algo más profundo. Por eso siempre hablamos de la conciencia de unificación, no nada más ver una partecita, sino qué más podemos hacer. Ahorita aquí en México, por lo menos, el lunes es 9M, le llaman, porque se va a hacer 9 de marzo. Ajá. Lo que dicen es como el paro de las mujeres, que nadie sale, nadie trabaja, nadie hace nada, para que no desaparezcan, algo así. No, para que se vea el valor de la mujer en la vida diaria, qué valor realmente tiene. El papel que tiene. El papel que juega, la importancia de la misma. Y cómo hay que respetar ese papel, porque el paradigma está establecido hacia el machismo, hacia que la mujer es despreciada en muchas de sus actividades, sentidos y persona. Y fíjate que ahorita que acabas de decir eso, si el machismo habla del desprecio, no es el camino que ahora se desprecia al hombre, porque entonces se resultó en una venganza. Y más bien, si estamos hablando del problema del desprecio, entonces sería el aprecio. Yo creo que uno de los primeros pasos es apreciar a los hombres, porque sin duda hay hombres que sí violentan a las mujeres y las ven menos, pero también hay hombres maravillosos que de verdad las aprecian. Entonces podríamos también actuar por ahí. Claro. Gracias. Sí, es que es importante decirlo, chicas. Sí, es que también no solamente hay que formar parte del problema, no hay que hacer más grande el problema, sino realmente también unirnos, pero para formar parte de la solución. Al final del día, pues todos somos uno. Fíjense que una bonita manera de apreciar a las mujeres y de ver que el valor que tiene para cada uno de nosotros, los hombres, es motivarlas a que sean mejores. Sí.
Yo, por ejemplo, siempre digo, así son las viejas. Sí. Y hay personas, Se mujeres, enojan. que me la Se toman a mal porque ofende. dicen, ¿cómo que viejas? ¿Qué es eso de viejas? Es que, a ver. Es un ¿por qué machista, te- te dirá. Sí. Ay, Pero no. ¿por Y qué no. Pero ¿por qué te ofendió el término? ¿Por qué te ofende el término viejas? ¿No será que está resonando en ti? Y por tanto tú te identificas un tanto, aunque no te des cuenta, con ese término. Porque una señora que tiene confianza en sí misma, una dama que tiene confianza en sí misma, le dicen, ¿así son las viejas? Y todavía, en realidad yo soy una dama. No es para mí. Pero cuando tú dices Sí, sí, una trabaja. expresión de ese tipo, muchas mujeres se ofenden y dicen mal, pero ¿qué está uno haciendo realmente en el fondo? A ver, ¿qué parte de ti está resonando con esto? Y entonces, ¿con qué te estás identificando? Porque tú, ¿por qué te identificas con eso? Si puedes identificarte con lo más alto, Yo- empieza a sacar lo mejor de ti, porque ahí está reflejándose algo que no es lo mejor de ti, y pues todos mostramos no siempre lo mejor de cada uno de nosotros. Pero además ver lo positivo, eso muestra que hay una herida, porque te dolió. Y el que tú sepas que hay una herida ayuda mucho para que uno lo trabaje. Porque si no la ves, si estás perdido y si dices, ay, oigan, sí, me cala este tema, lo voy a trabajar. Ah, bueno, entonces ya otra vez ya no es desde el sufrimiento, sino es, esto va a ayudarme a ser mejor persona. ¿Se fijan que yo estoy calladito? Sí. Qué raro. Ahora sí está raro. Estamos hablando de un tema en donde le Hay que entramos, romper paradigmas. le entramos al tema del paradigma poniendo un ejemplo que yo mismo puse y miren todo lo que está floreciendo. Qué bueno, ¿no? Pero ¿qué creen? Yo quiero ir más allá. Sí. Porque paradigma no es nada más este del que hablamos, lo puse como un ejemplo. ¿Qué otro paradigma habría que romper a nosotros, los seres humanos, nos vendría bien hacerlo? A ver. El más grande, Ir en dualidad. el más grande, la separación. Sí, yo pensaba en eso, terminar con el juego de separación, o sea, con el pensamiento de separación. Es un paradigma en sí, Sí. porque tiene una serie de ideas y de preceptos y de conceptos y de adecuaciones para actitudes en el mundo que son lo que constituyen una realidad de separación. ¿No hay que romper eso? Sí. Hay que romperlo si estamos aspirando sobre todo sí. a la conciencia de Unificación. Sobre todo porque es la raíz. Al final, en el mundo, el caos que vivimos es por separación. Ya sea porque te sientes especialito, porque eres mayor que el otro, o te sientes inferior, menor que el otro. O sea, finalmente son manifestaciones del ego. La raíz de, ay, es que, por ejemplo, hablando de esto, el desprecio de tal cual, es también separación. Entonces, de ahí lo importante que no nos sirve ese paradigma de la separación. Nos ha traído mucho dolor. Bueno, entonces estarían de acuerdo con nosotros, ustedes, querido auditorio, y ustedes aquí en la mesa, de que si es necesario, primero identificar los paradigmas bajo los que nos regimos. Sí. Después valorarlos de alguna forma como si proceden o siguen procediendo o ya no. Y si no es así, romperlos. Sí. Por eso vamos poniendo ejemplos. Yo estoy de paradigmas. acuerdo. Ah. Ya van dos. El desprecio a las mujeres o el trato de otro tipo, no de igualdad. El aprecio por todos, caray, ese sería el nuevo. Sí. Por todos, no importa quién Eso sea iba un a preguntar. animalito. No ¿Por qué, importa. ¿Por qué paradigma nuevo o cómo le vamos a llamar nuevo paradigma o qué implica el nuevo paradigma que vamos a poner en lugar del que estamos rompiendo? En el caso del trato a las mujeres, que no es igualitario, ¿cómo le podríamos llamar o qué implicaría el nuevo paradigma? ¿Cuál sería? ¿Qué Hacia sería lo la que implica? unificación, pero pues, como dice, de todos. O sea, ahorita hablamos de humanos, de géneros, pero pues también vienen los animalitos, las La plantas, madre la naturaleza. vida. Ujú. ¿Cómo nosotros no apreciamos? Imagínense, si nosotros como mujeres en estas historias nos sentimos mal porque no aprecian a las mujeres, qué mala onda que sucede X, Y, Z. ¿Nos duele de igual manera lo que le hacemos a la madre naturaleza? Y entonces, ¿cuál sería el cambio de paradigma? Apreciarla. Y así cada cosa donde se ha manifestado el desprecio sería el aprecio. ¿Estarían de acuerdo conmigo en esta idea de que todo paradigma que está establecido es digno de romperse si no cumple con ciertos requerimientos que son deseables para todos? Sí. Sí. ¿Cuáles serían los requerimientos deseables para todos? La Amor. unificación. El amor, la unificación, La paz, la paz, armonía, el equilibrio, la abundancia. la abundancia, sí, la felicidad. Sí. Esos van a traer resultados distintos definitivamente.
Entonces cualquier idea que ustedes tengan establecida y la siguen como inculcada o autoinculcada o como fuera, a lo mejor hasta uno establece paradigmas de rompimiento también, que esas son las tiranías de alguna manera. Siempre ha habido en la historia hombres que han establecido paradigmas pero de rompimiento, Sí. mientras otros también los han tratado de establecer, aunque no del todo lo logran, porque el mundo va en otro sentido de suyo, de unificación. Pero todo lo que sea una actitud o una serie de comportamientos a los que llamaríamos paradigmas, que no vayan en favor de una conciencia de unificación, yo creo que son deseables de ser rotos, de romperse, de cambiarse por otros. Ahora, ¿cómo se le puede llamar a las personas que vienen al mundo a romper paradigmas? Rompedores de paradigmas. Sí. Avatares. ¿Quién sabe? Porque hay gente que le llama revolucionarios, por ejemplo. Bueno, sí. Bueno, por eso decía cómo se le llama. Para que vayamos viendo quiénes nosotros en nuestro lenguaje normal identificamos como rompedores de paradigmas, aunque no se los mencione Sí, así. revolucionarios. Revolucionarios es uno de esos, ¿no? Visionarios. Las ovejas negras Los también. genios incomprendidos. Genios. Todos ellos son rompedores de paradigmas, ¿no es así? Sí. Algunos logran establecer el nuevo paradigma y otros no, pero vienen ahora sí que a establecerlo de alguna forma. Sí. Ahora, en la espiritualidad vienen muchos rompedores de paradigmas que van encarnando y que vienen desde los años 70, 60, por ahí para los acá. Llamados índigo. Los llamados niños índigo, que después vinieron los cristal, los arcoíris y los niños de Saint Germain, por ejemplo, que es todo un esquema también aparte. Entonces, vean ustedes qué está pasando en el mundo. En estos tiempos en que ya todo se empieza a mover, la Tierra misma y demás, se impone el rompimiento de paradigmas, porque la Tierra misma está demandándolo. Y nuestra conciencia de ser lo está demandando. Se está moviendo, también. la Tierra se empieza a mover, empieza a despertar. Entonces, ¿qué creen? Estamos viviendo tiempos de rompimiento de paradigmas, nos guste o no, entendamos el término o no. Fluyamos o no. Pero ¿qué tal que vayamos entendiendo el término y que vayamos viendo sus posibilidades para ver qué entonces vamos a establecer? Porque hay gente que nada más se dedica a decir, a romper esto, no, ok, y viene otro como criticón y dice, ¿y qué propones entonces? O sea, ¿qué vas a poner en lugar de eso cuando lo tiras? ¿Qué vas a poner en su lugar? ¿Y a quiénes vas a poner en su lugar? Por eso Platón escribía un texto muy bonito que está incluido entre sus diálogos, que se llama La República, en el que establece la respuesta que él daba al rompedero de paradigmas y el establecimiento de nuevos modos de autorregularse de la humanidad o de los estados, de las polis. Y decía que el sabio, el filósofo sabio, debía de ser quien gobernara a los demás, porque es el que mejores herramientas tenía, decía él, para equilibrar las cosas, para ver por los demás y por el bien común. Y así eran otras civilizaciones, como en los mayas o así, realmente los que, bueno, según lo hemos visto, eran los que gobernaban porque tenían todo ese conocimiento, entonces sí tiene sentido. Sí, tiene mucho sentido. El Consejo de Ancianos, todavía Sí. en las comunidades en México, las comunidades indígenas, se establece el Consejo de Ancianos. Yo les puedo contar una anécdota. En alguna ocasión, bueno, yo viajaba mucho antes a las sierras de Oaxaca, por ahí de la Sierra de Juárez, la Mixteca, varias otras. Y por ahí me metía yo andando y me iba con mi mochila y 10 horas caminando y llegaba a pueblitos o rancherías perdidas ahí entre las montañas. Y alguna vez llegando, pues yo dije, bueno, pues aquí está bonito el lugar, me presento con ellos y entonces pedí por favor que me permitieran a dirigirme a los notables o a la sociedad en general, porque pues no me conocen, pero vengo a tratar de ayudarlos. Yo llevaba medicinas y un montón de cosas así para ayudarlos a ellos, porque yo quería aprender de ellos. Entonces dijeron, ok, vamos a hacer esto. ¿Y saben qué? Que tienen un sistema muy bonito, muy bien establecido. Tienen una campana en la cancha de básquetbol, porque eso sí les puedo decir, en todos los pueblitos, por muy pobres que sean en México, tienen su cancha de básquetbol. Wow. Es como un punto de reunión, ¿no? Entonces ponen una campanita, ¿y qué creen que hicieron? Pues tocaron la campanita y todo el mundo dejó de hacer sus labores y se conjuntaron en la cancha de básquetbol, que es donde estaba la campanita. Entonces de pronto ya tenía un auditorio yo ahí puesto, que hablaban en chinanteco, por cierto, que es un dialecto, ni en español hablaban. Y yo dije, bueno, pues un señor me hizo el favor de traducir lo que yo iba diciendo. Me dirigí a ellos en mi español y les dije,
a qué venía, quién era yo, por qué estaba allí y demás. Entonces nadie me dijo sí o no, pero lo que sí vi que hicieron, ahí ya tan pronto, Ajá. lo que sí vi que hicieron es que se juntaron y llamaron a los señores del pueblo, a los ¿Sabios? consejos de ancianos, y ellos discutieron entre sí, yo los vi discutir, y al final el consejo de ancianos me dijo su solución, me aceptaron. Así Pero vean como en ustedes- Avatar, ¿no? Pero vean ustedes, realmente ahí es otro movimiento de aceptación o no, de resolución al respecto de qué hacer con las personas o qué hacer en casos de la comunidad. Bueno, ciertamente creo que nos falta como 2 minutos o algo así para ir al corte. Entonces vamos a preparar el corte y vamos a ir al mismo, pidiéndoles que por favor nos escriban, y si hay algo escrito, pues a ver si nos comentan. Sí, compártanos sus comentarios, qué paradigmas sienten que deben de romper o que han roto en algún momento de su vida y si les ha ayudado o no. Y también ayúdenos a compartir esta transmisión de Facebook para llegar sobre todo a personas que puedan interesarles todos estos temas y que vayamos rompiendo paradigmas, sobre todo yendo hacia la unificación. Y ahorita regresamos. Sí, sobre todo propónganos algún rompimiento de paradigma. ¿Cuál te gustaría a ti que se rompiera como paradigma? ¿Qué esquema ya quieres tú romper en el mundo y en la vida propia y en la sociedad? Los dramas. Propónganos para irlos viendo por partes y a ver qué implican, ¿verdad? Sí, y sí. a ver qué aquí en Consejo de Sabios concluimos. Nos ponemos. Bien, ya vi. Dije de sabios y no de ancianos, ¿eh? Sí, sí, Cabe destacar. Está muy Sí, bien. porque si no hubiera dicho de ancianas. Muy Bueno. bien, pues ahorita regresamos, solamente vamos a un corte y regresamos aquí en nuestro programa Conciencia de Unificación. Recuerden, solamente aquí por ADR Networks. Activando tus sentidos. Hola, ya estamos de regreso en nuestro programa Conciencia de Unificación, hablando sobre el rompimiento de paradigmas. Sí, sí. Y por eso empieza a bailar. Pero es el movimiento de paradigma porque estamos el equipo Rosita y el equipo Ay, me Violeta. está echando porras. ¡Bravo! Pero decimos que Rosita forma parte del moradito. Ah, ¿verdad? Sí, entonces ahí Sí. vamos unificados. Bueno, tenemos un comentario, o 2 o 3, o cuántos tenemos. Pues tenemos muchos saluditos, pero hay un comentario. Luz Maud dice, en el norte del país el término vieja es un modismo de cariño del esposo hacia su esposa y viceversa. Y también se utiliza para hacer notar orgullo de la pareja que se tiene. ¡Ándele! Hay una serie de películas mexicanas que utilizan mucho ese término. Hablo de películas de los años 40, 50 sobre todo, ¿Pedro porque era muy Infante? usado. Sí, de Pedro Infante y Luis Aguilar, por ejemplo, en la película esta de A Toda Máquina, y qué tal esa mujer, que son un par de películas muy, muy características del cine mexicano de aquella época. Sí. Y hay un personaje que trabaja en qué sabe cuántos sí. ejemplos de trabajos de cada día, y tiene como 10 trabajos al día. Y siempre anda corriendo de uno al otro, pero llega a su casa a cambiarse. Por ejemplo, es bombero en la mañana y regresa y se vuelve carpintero y sale vestido de carpintero y así. Pues cada vez que llega y sale, dice, ¡ya vine, vieja! Y ¡qué bueno, viejo! ¡Ya me voy, vieja! ¡Qué bueno, viejo! Ahí está, vieja, viejo. Sí. Que es una manera de decir Cariño. de cariño. Sí, pero a ciertas mujeres todavía les pega como el término de vieja, ¿verdad? Ay, Es ¿cuántos que, traumas es tienen? que eso muestra que se trata solamente de un sistema de creencias Sí, sí, todo es cultura. y que se puede mover. Sí, y sobre todo hacia algo más benévolo, hacia la resolución verdadera y no nada más pequeños pedacitos. A ver, danos los saludos. Que Sí, muchas gracias. Noemí Osuna nos dice, hola, muy buenas noches. Un fuerte abrazo desde Ensenada, Baja California. Hola. Luz Mauf nos saludó también. Uga Matías, buenas noches, hermanitos. Saludos desde Guadalajara. Y Consuelo M. Centeno dice, buenas, nada más. Pues supongo que Buenas. buenas. Buenas, Si sí, hubiera estamos dicho, bien buenas. buenas ya lo las sé. tengas. Dice que buen ojo, ¿no? Graciela Elizondo González. Hola, buenas noches. Saludos desde Saltillo, Coahuila. Y Cintia Arzola Osorio. Buenas noches, es la primera vez que los veo. Hola, bienvenida. Bienvenida. Pues llegaste al programa
Que te faltaba, ¿Qué te faltaba? Ya estás aquí. Ya. Magdalena Morales Ibarra nos dice, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Y sus paradigmas? ¿No han roto ningún paradigma? No nos propusieron paradigmas. Bueno, vamos con las chicas de la mesa. A ver. Hay que poner el ejemplo. Pues yo pues, siento que el paradigma que yo llegué a romper a mi casa fue el machismo, porque pues todos mis hermanos eran así como que es que tú eres la mujer de la casa y tienes que hacer lo que te corresponde. Y yo así de, ¿y yo por qué? Les digo, ¿qué no tienes manitas, no tienes piecitos? O sea, ¿qué te hace falta para hacerlo tú? Digo, yo creo que me llevé mis buenos coscorrones, pero de ahí no salí. Y pues yo dije así, pero los puse a trabajar. Sí, ese fue uno de los principales paradigmas que y ahora en la familia no eres la oveja negra. Eso sí. No, la oveja por rosa. eso, María era la oveja negra. Ya fue la oveja negra, la oveja ebria. Ahora soy la ovejita espiritual. Más colorida. La oveja rosa espiritual. Sí. Bueno, pero ¿qué otro paradigma sería digno que tú propusieras para romperse? Para romperse, pues yo creo que uno de los principales que pues también así como mujeres tenemos todas las capacidades de cualquier persona. Yo creo que ese es uno de los principales y pues también querernos mucho, porque la verdad es que luego nos desvaloramos nosotras mismas, no solamente una persona ajena, sino nosotras mismas no nos valoramos lo suficiente. Y también obviamente en el caso de los hombres y los niños, todos yo creo que tenemos un valor muy grande y que realmente no lo damos a conocer o no lo compartimos o nos creemos menos en muchas ocasiones. ¿Y tú? Uno de mis principales paradigmas que rompí es que mi familia era de antaño religiosa. Ay, ¿qué de la familia? Vamos por partes. ¿Qué quiere decir familia religiosa? Pues ahí yo iba a todas las celebraciones, para no decir la religión, a todas las celebraciones dominicales, a todos, yo hasta me iba a volver monja, con decirles todo. Y miren, ahora yo soy espiritual. Entonces, es que la cuestión es el término religiosa, porque yo quiero decir algo, se extiende demasiado el término religiosa. Sí. Más bien ahí debió de haber dicho algo más parecido a, en mi familia éramos todos católicos, apostólicos y romanos. A esos. Ahí sí te la creo porque hablas de monjas y de los domingos a cierta celebración. Si fuera de judíos no sería los domingos, sería otro día, por eso lo digo. Pero además el término religioso, yo lo quiero reivindicar, recuérdense cómo lo digo yo. Sí. Religare, volver a unir, religar, religión, volver a unir. Entonces, usamos el término religioso confundiéndolo con iglesias apostólicas, católicas, romanas o de cualquier otro signo y tipo, que son ya una manipulación muy distinta del término puro que es religión o religare. Entonces cuando ella dijo así yo brinqué. Bueno, entonces voy a tener que especificar. A ver, dilo de otra forma. Todos los domingos yo iba a misa. Yo di catecismo. Iba a ser, en su momento iba a ser monja. Fui a retiros espirituales, o sea, en serio que estaba yo ahí. Desde pequeña fui a clases de Biblia, etcétera. Y tú te sentías muy espiritual seguramente. No, yo cuestionaba las cosas. Yo decía, no, esto está muy raro. No, lo que dice aquí no concuerda con lo que dice allá. Porque yo decía, a ver, ¿por qué me dicen que me va a castigar y me va a mandar al infierno? Y acá dicen que él es amor. Esto no concuerda. Bueno, ¿cómo romperías ese paradigma? ¿O qué propondrías para que eso... Bueno, ese es un paradigma, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo romperías o cómo propondrías que se haga y qué pondrías en su sitio? Que esta conexión con lo más divino, como le quieran llamar, no necesita de un intermediario, porque ya está acá adentro. Y creo que muchas de las instituciones religiosas lamentablemente se ponen como intermediarios y ahí es a donde viene... Es una institución humana, vamos a dejarlo de esa manera. Pero entonces, ahí ya como que tienen sus ganancias. Pero si nosotros decimos... Y eso es lo que me gusta a mí de la espiritualidad. Yo sé que está allá adentro. Y ya no hay intermediarios. Okay, ok, eso es lo que hay que romper. ¿Qué pones en su lugar? La conexión con lo divino. Pues estas personas católicas, apostólicas, romanas, te van a decir, nosotros estamos conectando con lo divino. Y vas a ver que sí, pregúntale a cualquiera de ellas y te va a decir, claro que estoy conectando con lo divino. Entonces, a ver, con intermediarios, con intermediario.
En mi caso ya no es así. Porque, por ejemplo, en las instituciones te establecen, o sea, como toda institución humana, hay un conjunto de reglas, hay una estructura, y tú tienes que apegarte a lo que te digan, al conjunto de reglas establecidas. Y en este caso, con la cuestión espiritual, pues, está ahí. Bueno, se dan cuenta de una cosa, este ejercicio que estamos haciendo es para poner en práctica una idea que tenemos y que ya propusimos. Vamos a romper paradigmas, pero hay que sustituirlo con algo. Ahora, eso hay que meditarlo bien. Hay que ver exactamente qué y de ese lado también exactamente qué. Porque todo lo que se tiene que conjuntar, si va nada más así porque sí, pues va a resultar igual, ¿no? Al ratito ya va a resultar igual. Y más bien hay que tratar de hacer un movimiento en donde las cosas, al menos por un tiempo bastante largo, no resulten igual. Porque la humanidad y la entropía hasta existe en el universo tiende al caos de suyo. Acuérdense que así empezamos el programa, que tenemos caos vial aquí y caos del otro lado, tenemos dos caos. O sea, todo en el universo, en cuanto a movimientos energéticos y demás, tiende a la entropía, al caos, a la derivación de lo no ordenado. Y entonces, pues por lo menos que nos dure un lapso, ¿verdad? Por ejemplo, este movimiento que se hizo, pues como lo quieran llamar, pero que hizo Jesús de Nazaret, duró y ha durado 2000 años, pero ya está en crisis también por cómo se llevó a cabo, no por él. Entonces, todo lo que vayamos a establecer como un movimiento de unificación tiene que estar muy bien estructurado en cuanto a cómo lo vimos que es, cómo lo proponemos que puede ser y cómo lo vamos a instrumentar para que así sea y se sostenga, sobre todo, y se sostenga. Tiene que ser algo, yo lo visualizo como que algo que esté en equilibrio, ¿no? Porque si ya empezamos a pensar mal o extremadamente bien, nos vamos a los extremos y no tiene que ser algo así. Tiene que ser algo como que nos contenga en el equilibrio. Okay. Ir haciendo como ese movimiento. Y yo estaba pensando en cuál paradigma iba a decir. Y me vinieron dos a la mente. Primero, acerca de la abundancia, que en el mundo siempre lo llevamos mucho hacia lo material y que tengo que trabajar mucho para tener dinero o para tener como un sostén. Entonces ahí también es una idea de carencia. Entonces sí es un paradigma que tenemos que romper acerca de, sí, sobre todo ya cuando nos empezamos a dedicar más hacia que está alineado a nuestra misión de vida, las cosas ya empiezan ahí a acomodarse. Pero pues muchas veces decimos, ay no, ¿cómo va a ser tan fácil? Tengo que luchar, tengo que casi sufrir, trabajar mucho para tener. Entonces nosotros mismos nos restringimos. Conocimos a personas que eran muy abundantes de suyo y casi que ni trabajaban. Y tenían todo el dinero del mundo. Y nos dábamos cuenta que, muy honestamente de su parte, ellas decían, pero es que tengo culpa, ¿cómo es que yo no estoy casi haciendo nada y me llega todo? Me siento hasta mal porque... hay tanto desequilibrio en el mundo que ¿por qué me pasa? Y sentía culpa. Adivinaron, era judía ella. Adivinaron dos cosas, la abundancia material y la culpa, porque está muy arraigada esas dos cosas en la cultura judía, en general. ¿No es así? Dígale. Sí. Entonces ahí que estaba sumando como los ejemplos, dije, bueno, realmente cuando lo vemos hacia la unificación, que es la divinidad, igual la abundancia, cuando lo vemos como un derecho divino, que es algo que nos lo merecemos, que era lo que decía Seret, así de, pues es que ni siquiera creemos que merecemos cualquier cosa en el mundo, pues nosotros mismos nos estamos cerrando ahí la puerta de cualquier cosa, inclusive del amor, llámese. Nosotros decimos siempre el amor con mayúscula, como ya lo mencionamos en el otro programa, de la abundancia, que también viene de la divinidad, de la unificación, del derecho de conectar con lo divino, no de que nada más ciertos intermediarios, llámese como se llama en cualquier establecimiento, que no sea, institución, en cualquier institución, que muchos dicen, pues es que él sí tiene la verdad porque estudió, porque tiene la conexión. Pero pues realmente todo está en nosotros mismos, en la conexión con el ser superior. Entonces ahí sería el primer y más grande paradigma, que nosotros mismos somos esa divinidad y merecemos las cosas y podemos desarrollarlas y establecerlas en este mundo si nosotros empezamos realmente a creerlo y a hacer desde esa conexión.
y ahí se da esa transformación. Ya parece que hay intervención. Sí. Luz Maud nos dice, el paradigma de que cuando te casas ya no puedes tener amigos las mujeres o amigas los hombres, porque ya hay un paradigma de pertenencia o se sienten dueños de la otra persona. Hay un paradigma muy establecido, yo no digo que esté bueno, ni malo, ni regular, no lo califico, pero existe la condición humana que establece que las parejas o las personas se tienen que hermanar por toda la vida. Cuando somos humanos de pensamiento X, Y, Z y W, y no siempre coincide X con X, sino X con Z, X con W, pues hay discrepancias en toda relación humana con el otro. ¿Y qué pasa entonces cuando las personas se unen con la idea de que de por vida? Pues ¿cuántos conocen que de veras de por vida se dio? Muy pocos. No. Muy pocos. Ahora, cuando se da, que les platiquen cómo se dio. Exacto, por eso fue el silencio. Y porque eran otros ¿A qué tiempos en donde no se costo fue permitía. eso? Exacto, que les platiquen. Pero hay una cuestión curiosa. Hablamos con los maestros y ellos nunca ponen esos criterios de por el medio. Nunca, porque no ven las cosas por separada. Ni Entonces, tiempos. si una persona se decide aparejar con alguien durante toda la vida, pero se encontró con otro chango que como que le brilló más el ojito, Otro chango. entonces cambia de mecate. Entonces los changos cambian de mecate, se pagan automecate, y entonces como que hay conflictos y esas cosas. Entonces la condición humana es muy especial. Establecemos ciertas reglas, establecimos ciertos comportamientos para más o menos llevarla bien, pero ¿qué creen? ¿Han funcionado o no han funcionado? Como que no del todo, ¿verdad? Y como Los que costos son todavía muy altos. muy imperfectos todavía. ¿Se podría entonces lograr una cuestión? Bueno, imaginemos que no hubiera pensamiento de separación y que todo fuera uno. Entonces, y que no sintamos que tenemos propiedad sobre el otro, ni sobre la tierra, ni sobre los animales, ni sobre la naturaleza, sino que somos uno y conformamos un equilibrio de ese tipo. Bueno. Seguimos con otro. Magdalena Morales Ibarra. Hay muchos paradigmas. Ejemplo, el dinero. Cuando pensamos que no lo merecemos. Era lo que yo decía también. Sí, lo que tú decías. Sí. Cintia Arzola Osorio nos dice, el paradigma de un duelo por la pérdida de un hijo dependiendo de la edad en que falleció. Como yo, mi hija tenía 11 días de nacida y me dicen que estaba chiquita si no te hubiera dolido más si estuviera grande. Yo creo que no importa la edad, el dolor es el mismo. Claro que la gente que afortunadamente no ha pasado por algo similar es la que más te hace ese comentario, pero gracias a Dios he salido adelante sin importarme lo que diga la gente y yo llevo mi duelo como quiero. Pero fíjate que además, bien visto, todos esos comentarios que te hicieron a ti y que les hacemos a las personas, es porque realmente no sabemos qué decirles para apoyarlas. Y sentimos, quizás así sirva de apoyo. No siempre funcionan porque no tenemos una estructura de pensamiento en donde todo entra. No, siempre algo entra como que a calzador o como que no teníamos considerado esto, otro. Lo estamos viendo cuando estamos viendo lo de los paradigmas. Sí. Y qué podrías en su lugar y qué ponías acá. No les tenemos considerado del todo. Pero qué tal que vayamos fluyendo y abriéndonos. A ver, un maestro que nos recomiende qué hacer en un caso en que no tenemos todo resuelto, se presentan las condiciones, circunstancias y vamos con la idea de romper paradigmas hacia la unificación. ¿Qué maestro nos quiere decir algo? Suena caos. ¿Qué podríamos hacer? Ay, ahí me pareció Arcángel Uriel, que justo ayer hablábamos con él. Arcángel Uriel, tan sabio él. Bienvenido. Sí, lo que dice es que muchas veces dice, las personas son muy duras consigo mismas, dice, y por ende con las demás. Sí. Dice, entonces tienen que hacer ese cambio de paradigma, ir ajustando su pensamiento, porque muchas veces se van concentrando tanto en las cosas que no funcionan, que dejan a un lado realmente lo importante. Dice, esa conexión con la divinidad, esa conexión con su propio ser interno, crístico, en luz. Dice, ahí cuando realmente quieren ser de ayuda con otros, se podrían poner al mismo nivel, por así decirlo, intentar hacer esa empatía, compartir. Dice, y muchas veces solamente con ese deseo de compartir, dice, es lo más que se puede hacer en muchos casos. Dice, porque pues nadie tiene como las palabras exactas que ayudarían. Dice, sobre todo cuando hay duelos o hay movimientos fuertes, dice, no saben cómo salir de ese espacio. Dice, muchas veces, dice, ellos mismos no quieren salir, sino hasta después de cierto proceso. Dice, porque es primero como vivirlo y ya después se van dando otros procesos. Dice, pero pues es según el caso. Dice, ustedes siempre con el corazón abierto se puede ir dando esa transformación y la conjunción de
Es que habla como de las energías, es como si dos esferitas de luz se hicieran uno, dice, y de esa forma se acompañan. Bueno, entonces ya tenemos una posibilidad de solución amplia, que es abrir el corazón y tratar las cosas con el corazón abierto hacia el otro. Sí. Es lo que llamamos también amor incondicional. Sí. O sea, tú das de ti lo que tienes que dar abriendo tu corazón y vamos a ver qué pasa cuando lo haces. No cabe esperar que todos lo hagan de suyo, pero no importa que no lo hagan ellos, dado que tú lo estás haciendo. Y si todos partiéramos de algo así, de repente vamos a encontrar otro que también lo está haciendo. Sí. Entonces ya son dos. Sí, que todos dicen, es que no, el cambio no va a ser nada más por uno, pero sí, realmente nosotros decimos, cambias tú y cambia el mundo, entonces Claro empiezas que sí. a juntarte con más personas que vibren con lo mismo, que hagan los mismas. Les voy a contar una anécdota. A ver, mejor di tú primero. Hay dos. Noemí Osuna dice, algunas religiones no te dicen que hay una parte de Dios dentro de ti. Magdalena Morales Ibarra dice, otro paradigma es, aprende a desaprender, porque tenemos las ideas de nuestros padres o abuelos. Lo que siempre he dicho yo en el sentido de lo positivo, ¿no? Tus padres te educan y te dan una educación o un aprendizaje. Ahora ya eres adulto. Bueno, pues ahora te toca a ti aprender a gobernarte a ti mismo, a aprenderte a ti mismo y a tener nuevos movimientos que no te dieron tus padres. Sí. Porque te vas a quedar con todo lo que te dieron tus padres. Nada más. Sí, ¿no? Dios mío, no. El mundo está cambiando tanto que no me digas que nada más lo que te dieron tus padres y ya lo haces valer toda la vida. Sí, respétalo y sí llévalo de acuerdo como tú sientas que lo puedes llevar armónicamente, pero no te quedes nada más con esos conceptos. Extiéndelos, porque el mundo te come si no lo haces y porque tú mismo te sientes mal si no lo haces, dado que estás viviendo en un mundo de cambios tan grandes, ¿no es así? Bueno, esa es una de las cosas. Hay una anécdota que yo les quería contar relativa a la Primera Guerra Mundial. En plena batalla llegó el día de Navidad y estaban en trincheras. Esto ocurrió en Francia y es verídico, ocurrió. No me acuerdo ni del día exacto, pero bueno, el año exacto, pero sí fue en la fecha de un 24 de diciembre. Y estaban en trincheras los franceses y los alemanes allá, en medio de una batalla tremenda. En la noche, pues se hizo una tregua espontánea, porque pues era día de Navidad y entonces como que respetaron. Entonces no estaban echándose balas ni mucho menos. De pronto uno de los soldados, que parece que fue alemán, salió de su trinchera, se puso así sin pistola ni nada y se mostró. Nadie le disparó del otro lado. Entonces hubo un soldado del otro lado que también se salió de su trinchera sin pistola ni nada y se paró enfrente. ¿Qué creen que pasó? Se acercaron y se dieron la mano y se dieron un abrazo. Empezaron a salir más de las trincheras respectivas sin armas ni nada y se fueron conjuntando soldados de bandos contrarios, se abrazaron. Al rato alguien sacó una pelota y empezaron a jugar un partido de fútbol y se la pasaron muy bien, pero nada más duró una noche. Al otro día a matarse otra vez. Fíjense nada más. Dos cosas. El rompimiento del paradigma de establecerlo como lo establece el Estado para con los seres humanos y hay que sostenerlo según ellos. Y el otro, el personal, lo rompemos, se puede, y entonces miren lo que resulta. Todo totalmente artificial en el sentido de que eso que nos imponen lo podemos romper cada uno de nosotros en lo personal. Y entonces resulta la unificación. Quería contar la anécdota por eso. Sí, muy bonita. Sí, realmente cada quien puede hacer la diferencia y cada quien decide hasta dónde. A mí me conmovió mucho porque Sí. si se dan cuenta, un paradigma lo puedes usar para, como decimos, para la separación o para la unificación. Y ellos, estando en la posibilidad, eligieron solamente por una noche la unificación. O sea, esa parte sí me conmueve. Digo, chinda, es lo que nos dicen los maestros. ¿Saben qué? Pueden hacer tantas cosas. Solo por hoy, que cada uno decidiera por hoy darse en amor incondicional, abrir el corazón, como decía Urielito. Sí. Independientemente de cómo resulte el otro, tú te das, punto. Fíjense en lo que podría cambiar el mundo en ese sentido si todos lo hicieran. Sí. Pues ya estamos llegando casi al final del programa, Sí. así que queremos Pasó muy agradecer. rápido. Sí. Yo tenía 10 años. Ya las horas no las dan. Todo para ilustrar algo nada más Sí. y para hacerlo un poquito más ligero, que parece que se logra porque conforme lo vamos exponiendo un tema que parece difícil de entender, que a lo mejor lo es, pues a lo mejor espero que logremos, y creo que sí, en alguna medida lo logramos, ustedes dirán si sí o si no, que fuera entendido. A pesar del término paradigma, parece que algo se puede entender
si nos abrimos al entendimiento de esa manera y sobre todo vemos lo que se puede hacer al respecto. ¿Están, chicos, ustedes dispuestos a romper su propio paradigma en algún sentido o no? Sí, Bueno, muchos. ustedes sí dicen. Bueno, ella Sí, dijo que no. claro Que que sí. ¿Ah, sí? Pues ahorita yo dije, oye, ¿por qué solo un día? Vámonos así. Un día a la vez, pero muchos días. Bueno, si ustedes también están dispuestos a hacerlo, Sí. y propónganselo y vamos a la cuestión, acuérdense que no es nada más Véntenos. hacerlo, sino también sostenerlo. Sí, ¿cuál paradigma van a decidir cambiar hoy? Y así nos vamos cada día. ¿Y qué tal que rompamos el paradigma de los géneros? Sí. Ahorita vamos por la lucha de géneros o por la reivindicación de los géneros, pero si esto tiende a la posibilidad de la unificación de los géneros humanos, pues adelante. Y sería muy bueno. Cada quien en su papel y todo, y con sus condiciones y sus hormonas, pero sí, A vayamos su estilo particular. vayamos como seres humanos en el propósito de romper el pensamiento humano y dejar de pensar como humanos. Sí, Sí. como diría Crayon. Pues por eso Pensar como- Crayon nunca dice deja de pensar como mujer o deja de pensar como hombre. No, Dice deja de pensar como humano. Entonces vayamos a dejar de pensar como humanos. Ya no como hombres o mujeres, sino como seres. Superemos eso. Sí, vamos Oye, ojalá más que lo allá. superemos, porque de verdad es Sí. que bueno. Sí, que cada Ok. quien hay que poner su aportación. Vámonos yendo. Sí, mañana véanos en nuestro programa de las cátedras de los maestros por medio de nuestra página. ¿Cuál es nuestra página? Mensajes de unificación. Muy El día de bien. mañana Ajá. a las 6 6 de la tarde. Y pues mañana empezamos el curso de Reiki de sanación de unificación. Va a estar muy padre. También está el director con su curso de Conciencia de conciencia de unificación. unificación. Y ya estamos casi por la tercera clase, ¿verdad? Vamos a tener ya la tercera clase que... Pero todavía se pueden inscribir. No, sí, claro, porque además está grabada las sesiones anteriores y se les hace llegar a quienes se inscriben en este momento. Todos los datos están en nuestras páginas de por ejemplo, Mensajes conciencia de de unificación. unificación. Mensajes de unificación en Sí, Facebook. mensajes de unificación. De mensajes de unificación. A mí me encuentran en mi Facebook, Mayuritzin Sanación de Unificación. Los jueves doy cursos, talleres de las llaves de los arcángeles, están muy padres y estamos ahorita activando las llaves y no solamente los sentidos, y también conociendo a cada uno de los arcángeles y activando sus beneficios, sus bondades para nosotros también servir a otros y hacer esto. Yo estoy dando lectura a los ejercicios del libro Un Curso en Milagros a las 10:30 de la noche por la página de Reiki de Unificación. Cambia tu pensamiento, cambia tu mundo. Yo soy Gálata, estoy en Meme Espiritualidad, estoy transmitiendo los miércoles y pues vemos qué hay detrás del meme. Sí. Descubriendo al ego detrás de del todo. meme. Acuérdense de... Recuerden que entre broma y broma la verdad se asoma. Y acuérdense de otra cosa que ya dijimos la otra vez al respecto de meme espiritualidad. Antes de hacer la meme, vamos a meme espiritualidad. Yo soy Henry Mind. Recuerden, en cada átomo que del amor resulta el hijo despierta. Vamos a romper paradigmas de esa forma. Vamos a poner átomos de rompimiento de paradigmas, que es decir, de unificación. Sí. Sí, hay que unificarnos. Conciencia ya. de unificación. Muchas gracias por estar. Gracias. Y por cierto, hoy se inaugura la barra de espiritualidad aquí en sí. ADR Network. A continuación viene un programa más sobre espiritualidad, precisamente. que es Momentos de espiritualidad. Momentos de Yo creo que ya espiritualidad. anda por ahí, aunque no se ha asomado. Sí, que ya vámonos por eso. ¿Está bien? Pues nos vemos la próxima semana, 8 de la noche, hora Ciudad de México. Recuerden aquí por ADR Networks. Activando tus sentidos. Gracias por estar. Adiós.